Bien, chicos y chicas, estamos en la clase 5 del curso de Seminario de Investigación 2. Comenzamos con la segunda parte del curso, que ya no es solo recopilación de o recordatorio o compilado de los contenidos del curso de Seminario 1. Ya todos tienen su proyecto de investigación relativamente definido. Y lo único que falta al momento o el único ítem que no hemos tocado, que tiene que ver justamente con la postulación de proyectos de investigación o de proyectos de cualquier tipo, en verdad, es la planificación de la recogida de los datos y el análisis de la información. Entonces, además o en cada proyecto de investigación, o de nuevo, no necesariamente proyecto de investigación, proyecto de consultoría, proyectos de arquitectura también tienen algo similar, a pesar de que tienen algunas como consideraciones especiales, pero cada vez que uno postula a financiamiento de lo que sea, una beca, un proyecto de investigación, un proyecto de desarrollo, de innovación, etcétera, nos van a pedir no solamente los objetivos, las hipótesis, las preguntas, sino que además nos van a pedir una planificación. No solamente tenemos que demostrar que tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Cuando digo tener claro, me refiero justamente a tener una pregunta clara, unos objetivos claros, eh, sino que también nos van a preguntar o nos van a pedir que aclaremos si es que tenemos el tiempo y los recursos suficientes para eso. Y por lo tanto, normalmente un proyecto de investigación está acompañado de una planificación en términos temporales. Entonces, de eso se trata la clase de hoy, pero vamos a aprovechar esta clase también para recordar algunos elementos importantes que tienen que ver con lo que estamos desarrollando. Este es un esquema general de una investigación. Ya lo hemos estado viendo, ¿cierto? Primero parte con realizar una pregunta, sigue por realizar una investigación de fondo, una revisión bibliográfica, un marco teórico, un estado del arte, etcétera. Se construye una hipótesis y luego se testea la hipótesis. Y además se realizan los resultados y se planifican o se plantean unas conclusiones. Y si la hipótesis es cierta, se puede realizar un informe. Si es falsa, también se puede realizar un informe, o lo que se puede hacer es volver a construir una hipótesis, ¿cierto? Esto ya lo habíamos hablado, pero lo más importante de esto es que ya entramos en la etapa de realizar la investigación. Realizar la investigación, la fase de realización, es justamente la idea de testear una hipótesis, analizar resultados, identificar si la hipótesis que nosotros propusimos al principio era verdadera o era falsa. Y luego de eso pasamos a la fase de escritura de informe. Ya estas son las etapas que siguen, estas son las etapas que tenemos que seguir ahora en este curso, y justamente el curso cierra con la realización del informe escrito. Pero justamente me imagino, algunos ya empezaron a desarrollar sus metodologías, pero lo más importante ahora es que ya es el momento de empezar a desarrollar sus metodologías. De aquí vamos a ver, de hecho, como el calendario un poquito más adelante en esta clase, y la entrega de la próxima semana va a ser una presentación de 10 minutos en la que ustedes van a plantear una propuesta temporal de lo que sigue en sus proyectos de investigación, cuándo se van a aplicar las metodologías, cuándo se van a analizar los datos y cuándo se van a escribir el informe. Esa va a ser la entrega de la próxima semana. Idealmente ya las metodologías deberían estar comenzadas y analizadas, y por lo tanto, bueno, al final les voy a comentar cuáles son como los contenidos de esa presentación. Volver a comentar algunas recomendaciones transversales, ya lo hemos mencionado antes. Estamos en la fase de testear la hipótesis, y para esto, sobre todo en la recopilación de información o en la etapa de ordenar la información, es muy importante tener un orden metódico muy exhaustivo, de ir guardando la información, de ir generando carpetas, códigos numéricos, un Excel donde nosotros colocamos cuál es la fuente de información, por ejemplo, si es revisión documental o lo que sea. Esto es muy importante porque en verdad vamos a tener gran cantidad de información y necesitamos tener como un sistema para poder encontrar esta información de manera clara. Si no lo hacemos, en verdad lo que vamos a tener al final es como cientos de páginas que no vamos a entender cuál es su estructura o de dónde viene. Por lo tanto, es muy importante este orden. También con metodologías que tengan que ver con observación en terreno, entrevistas, cualquier otro tipo de cosas, registrar la hora, la fecha en que se fue, datos contextuales, de todo tipo, porque siempre nos va a venir bien como darle un poco más de contexto a la información que recopilamos.
Cuando estamos trabajando con entrevistas o cuando estamos trabajando con observación en terreno o levantamiento exacto, ese tipo de metodología, importante que la claridad de la información sea la mayor posible o la calidad también. Que el audio con el que grabemos las entrevistas o las conversaciones sea de buena calidad, que las fotos que tomemos sean de buena calidad. No vale mucho la pena ir a un lugar a observar y sacar 50 fotos rápidas e irnos. Tómense el tiempo, miren bien qué es lo que quieren fotografiar. Es mucho mejor tener 10 fotos buenas que 50 fotos que en verdad no tienen mucho sentido, que no fueron pensadas, que fue llegar y tirar fotos. Lo mismo con los audios, como tratar de que sean lo más claro posible. Otra cosa importante es que los registros de audio y video deben ser llevados a imagen y texto. Para hacer, sobre todo, análisis cualitativo, lo que vamos a usar son imágenes estáticas y textos. El audio y el video se tienen que transformar en imágenes y textos. ¿Cómo se transforma un audio en texto? A través de sistemas de transcripción o toma de notas clave, el sistema que sea, pero necesitamos llevarlo a texto. O sea, si tenemos un audio, tenemos que traspasarlo a un Word. Y si tenemos un video, lo que podemos hacer es un fotograma, cada cierta cantidad de segundos, tomar un pantallazo, o cada cierta cantidad o cuando aparezca información relevante, tomar un pantallazo y hacer una secuencia de imágenes que expliquen el video. Vamos a analizar principalmente imagen y texto, el audio y video que tengamos, tenemos que llevarlo imagen y texto sí o sí. Idealmente, si tenemos entrevistas, sobre todo son entrevistas en profundidad, lo ideal es tener la transcripción completa. Hay herramientas en Internet que son bastante buenas para transcribir con inteligencia artificial. Hay una que se llama TurboScribe que funciona bastante bien. Por lo tanto, ese audio, pero en la medida que el audio esté, que tenga buena calidad y que sea claro, la transcripción es cada vez mejor. Antes esto se hacía a mano, o sea, como alguien se ponía a escuchar el audio y se ponía a escribir, y era bastante costoso. Ahora hay bastantes herramientas que lo simplifican. Si no se puede transcribir, si el audio es muy malo, lo que sea, hay que volver a ponerse el audio y hay que empezar a tomar las frases clave, las cosas más importantes que dicen los entrevistados, pasarlas a Word. Esto respecto de la información sobre los instrumentos de distinto tipo. Antes de la recopilación de información, tenemos que estudiar las técnicas de reclutamiento. Reclutamiento es básicamente la identificación o la posibilidad de acceder a los informantes clave, ya sean entrevistas o encuestas, tenemos que llegar a esas personas. Eh, si somos buenos reclutando en la calle, por ejemplo, un encuestador que va, se acerca y es simpático y las personas le dan una buena encuesta, es lo más sencillo de hacer, pero también hay otras técnicas, por ejemplo, acudir a personas conocidas, hacer bola de nieve, que es básicamente a la última persona que nosotros entrevistamos, por ejemplo, es preguntarle si ellos creen que pudiese a alguien más interesarle esta investigación y pudiese aportarnos con más información. Formas de reclutamiento por internet también existen, etcétera. Entonces tenemos que estudiar alguna técnica de reclutamiento para poder llegar a nuestros entrevistados. Lo segundo importante, antes de desarrollar la investigación, es hacer pilotaje de los instrumentos. ¿Qué quiere decir el pilotaje? Quiere decir que hay que probarlos con personas reales. Ojalá los conocidos, ojalá, bueno, a veces sirven los padres, los hermanos, las hermanas, pero si no, amigos, amigas también, sentarse con ellos y decir, como te voy a hacer una entrevista, tú invéntame, o te voy a hacer una encuesta, tú invéntame, pero lo más importante es dime si algo no lo entiendes. Nosotros generalmente creemos que todo lo que nosotros escribimos se entiende y eso es absolutamente falso. Eh, a veces escribimos bastante mal o escribimos bastante enredado, y hacemos una pregunta y no nos entienden. Que eso nos pase cuando estamos haciendo el pilotaje es lo mejor que nos puede pasar. O sea, estamos hablando con un amigo o una amiga, le hacemos la pregunta y nos dicen, no te entiendo la pregunta. Bueno, tenemos que reformular el instrumento y probar la pregunta. Si eso nos pasa con el entrevistado, básicamente perdimos una entrevista. Entonces, hagan pilotaje de los instrumentos. Son de las cosas que vamos a pedir para entregar la próxima semana, es que todos los instrumentos estén pilotados, eh, y que entreguen información de cómo resultó ese pilotaje, ¿ya? Otra cosa importante tiene que ver con la cantidad de información, sobre todo de las metodologías cualitativas. ¿Cuándo parar? Y esto también es una pregunta que es importante. ¿Cuántas entrevistas tengo que hacer? La regla general se llama saturación. La saturación es cuando después de algunas entrevistas o después de la revisión de algún tipo de información, nos encontramos con que la información se va repitiendo.
Por ejemplo, yo estoy haciendo una entrevista, evidentemente la entrevista uno es todo nuevo, no hay nada que se repita. El entrevistado 2, la entrevistada 2, quizá la mayoría de las cosas son nuevas, pero ya empieza a repetirme algunas cosas. El entrevistado 3 ya repite el 50 y el entrevistado 5 o 6 ya no me dice nada nuevo. Si el entrevistado 6 no me dice nada nuevo y el entrevistado 7 va por la misma senda, eso quiere decir que yo saturé el campo, saturé la investigación, y no es necesario que yo siga. En entrevista, mi experiencia es que en una investigación de cierto nivel de profundidad, ya al 7 8 al entrevistado número 8 más o menos ya se satura, no te dicen nada nuevo, y en el caso de la entrevista es suficiente. En el caso de la recopilación de información, exactamente lo mismo. Si yo tengo un análisis documental y analizo, por ejemplo, un libro, el primer libro es todo nuevo. El segundo libro, la segunda entrevista que estoy haciendo de cierta hora, qué sé yo, hay cosas que se repiten y hay cosas nuevas. La tercera ya es casi todo repetido, algunas cosas nuevas. La cuarta es todo repetido, el quinto es todo repetido. No tengo para qué seguir revisando más libros. Esa, de nuevo, es la idea de la saturación. Esa es la regla general para la identificación de cuándo parar en respecto de una entrevista, o sea, de ciertas metodologías cualitativas. En este caso, como es su primera investigación, no es necesario saturar. Yo siempre les he dicho, con 2 o 3 entrevistas en profundidad es suficiente para hacer una pequeña aproximación a la investigación, pero tengan claro de que en verdad una tesis de máster, una tesis de doctorado, tienen que demostrar sí o sí que hicieron saturación, ¿ya? Respecto de las metodologías cuantitativas, perdón, como las encuestas, lo más importante, bueno, hay ciertas fórmulas para identificar cuántas encuestas necesitamos para llegar a, a ciertas métricas de eh, error, o margen de error, perdón, o representatividad. Esto me imagino que ustedes lo han escuchado. La encuesta esta tiene un margen de error de más o menos X%, tiene una confiabilidad del 95%. Esas son métricas que se sacan con un valor numérico, o sea, que se sacan con una ecuación. Si alguien va a trabajar con este tipo de metodología, podemos compartir la ecuación. En verdad se encuentra en internet, no es muy compleja. Y ahí te dicen como cuántas encuestas tienes que hacer para poder ser representativo. Pero no solo vale la representatividad estadística, sino que también es importante entender los sesgos que podemos estar generando. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación en un barrio y resulta que tengo que hacer 40 encuestas, pero yo voy a una hora en que solamente me encuentro a las abuelitas del barrio que están en las casas, y entonces de mis 40 encuestas yo cumplí con el número. O sea, bien, ahí podría haber una representatividad estadística alta, un porcentaje de error bajo, pero son todas mujeres de mayor de 65 porque son las que están en la casa a esa hora. Y no tengo ningún joven, no tengo ningún hombre, no tengo ninguna persona de edad mediana que son los que trabajan a esa hora. Entonces, evidentemente, mi representatividad es mala y yo tengo un sesgo de información. Otro ejemplo de esto es que muchas veces se hacen encuestas y porque normalmente es más fácil encontrar como a cierto tipo de personas que contestan encuestas, nos encontramos con que se hicieron encuestas en cierto barrio o en cierto lugar y contactaron pura gente joven, pura gente entre 18. Recuerden que no podemos trabajar con gente menores de 18 en ningún caso. Eh, Solamente entre gente de 18 y 25, no tenemos nadie de 25 para arriba. Y nuestra investigación no es sobre juventud, sino que sobre toda la población, a pesar de que de nuevo cumplamos con el número de encuestas que se necesitan como mínimo para llegar a ciertos niveles. No es representativo y tiene sesgo porque solamente gente joven nos respondió la encuesta. Entonces, en este sentido, es importante que la gente que vaya a hacer encuestas o metodologías cuantitativas no solamente llegue a un número, sino que también ese número sea representativo de un grupo amplio de la sociedad. Mujeres, hombres, eh, jóvenes, adultos, adultos mayores, eh, gente, si estamos haciendo encuestas de movilidad, por ejemplo, gente que se mueve en bicicleta, gente que se mueve en transporte público. Si yo hago un estudio de movilidad que compara sistemas de transporte y solamente me subo una micro, mis datos van a estar sesgados. Entonces, ojo con el sesgo de información más allá del número de representatividad que queramos tener respecto de cuántas encuestas o cuántas metodologías cuantitativas queremos desarrollar para nuestra investigación. Esas son como las reglas principales de cuántas encuestas, cuántas entrevistas tengo que hacer, ¿cierto?
saturación para los métodos cualitativos y representatividad y eliminación de sesgos en los métodos cuantitativos. Mencionaba antes el tema de no trabajar con menores de edad. Esto también es parte de recomendaciones éticas respecto de la investigación. En general tenemos que también mantener como algunos códigos de conducta respecto de las personas que nos van a entregar información. Los códigos de ética de las universidades en general son bastante estrictos. Como esto es de nuevo un ensayo de investigación, no vamos a aplicar todos los métodos que se realizan. Muchas veces hay que desarrollar un consentimiento informado, que es un documento que la gente tiene que firmar cuando tenemos que hacer una entrevista o una encuesta. Tenemos que pedir permiso de cierta manera. En este caso no lo vamos a aplicar así, pero sí tenemos que seguir ciertas normas de ética. Primero, ser muy cuidadoso con los entrevistados y los encuestados, las entrevistadas y las encuestadas, porque en verdad son personas que están dando su tiempo para que nosotros podamos desarrollar un trabajo. Siempre es importante identificarse como estudiante, al mismo tiempo que se entrega la principal información sobre la investigación. O sea, cuando uno se acerca a alguien a decirle, hola, estoy haciendo una encuesta para la universidad, en verdad lo que tienen que decir es, hola, me llamo tanto, soy estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana y estoy desarrollando una investigación sobre XX, sobre movilidad urbana, sobre no sé qué, sobre este barrio. Es posible que yo pueda realizarte un par de preguntas. Esta investigación, estas preguntas llevarán 5 minutos, llevará media hora, o es una entrevista en profundidad, entonces requiero como un poquito más de tiempo, o es una encuesta que dura más o menos esto. Siempre informar el objetivo y más o menos como qué es lo que se le va a solicitar a la persona. No se puede obligar a nadie a participar y siempre también es importante que se le permita retirarse a la persona si quiere. Si alguien, estamos en la mitad de una encuesta y alguien está apurado y lo que sea y pide como, ¿puedo retirarme? Ustedes siempre tienen que decir que sí. No pueden, bueno, si queda poquito, quizás pueden decirle como me quedan un par de preguntitas, un minutito más y qué sé yo, pero en general si alguien quiere retirarse, se le tiene que permitir retirarse. Esas son condiciones de ética mínima. En verdad los protocolos de ética son mucho más complejos que esto, pero aquí hay algunas como condiciones importantes que ustedes tienen que seguir sí o sí. Algunas cosas ya las hemos ido mencionando también en las clases anteriores, pero vamos a volver a recordar algunas cosas. De nuevo, las encuestas son metodologías cuantitativas, ¿cierto? Es básicamente un formulario que se llena con alternativas, con sí o no, con datos numéricos muy concretas, siempre como con alternativas, ¿cierto? Si es una respuesta, si que esperamos una respuesta larga, y eso es una entrevista. La encuesta es básicamente el método más flexible para obtener datos. Es relativamente rápida, es generalmente fácil de aplicar, ¿cierto? Todo el mundo le han hecho una encuesta en algún momento, pero lo importante acá es justamente que nosotros tenemos que diseñar un instrumento que sea de fácil llenado, pero también de fácil vaciado. El vaciado es cuando nosotros pasamos la encuesta, muchas veces las encuestas son en papel, tenemos que pasarlas a un Excel. Por lo tanto, tenemos que hacer eso lo más eficiente posible. Entonces, ojo con el diseño de nuestros instrumentos, tienen que ser posibles de llevar a un Excel lo más rápidamente posible. Muchas veces las encuestas profesionales ya las personas lo hacen sobre un Google Form, entonces es un encuestador en persona, ¿cierto? No es online, pero anda con una tablet, inmediatamente llena un Google Form y termina la entrevista. Eso hace que el vaciado sea automático. En el caso de ustedes, si pueden andar con una tablet, puede ser, pero a veces no es posible. Y si van a andar con papeles, también. Lo importante es, si van a imprimir las encuestas, qué sé yo, que sea lo más fácil posible de vaciar. Esto es importante. Mencioné también algunos peligros respecto de esta metodología, que es que las muestras son sesgadas. La muestra es la cantidad de personas que participan, que las muestras pueden ser sesgadas, ¿cierto? Lo mencioné antes. Si hacemos encuestas y nuestra investigación es sobre toda la población y le hacemos solamente encuestas a hombres de mediana edad, no estamos haciendo una buena encuesta. Ojo con los sesgos. Lo segundo son las preguntas mal planteadas, las preguntas que la gente entiende mal. Por eso es importante que ustedes hagan el pilotaje. Muchas veces las encuestas no son desarrolladas por los investigadores, sino que las contratan a otras personas, ¿cierto? El censo, por ejemplo, son muchas personas las que participan. El censo es una encuesta. Y evidentemente no las toma la misma persona, se contratan a miles de personas y si esa capacitación de esas personas es mala, los datos que vamos a tener son malos.
Y luego, bueno, vamos a hablar de esto en las siguientes clases. La interpretación de los datos también es una cuestión importante respecto de cómo se trabajan los métodos de este tipo, los métodos cuantitativos tipo encuesta. Las entrevistas en profundidad son otro mundo completamente distinto. Las entrevistas en general, bueno, pueden ser de distinto tipo, pueden ser estructuradas con una serie de preguntas, entre 3, 5 preguntas, 7 máximo, semiestructuradas que pueden ser 2 o 3 preguntas que después tienen subpreguntas que se van generando en el momento, o entrevistas en profundidad completamente abiertas, es decir, hay una sola pregunta que permite iniciar la conversación, pero luego todas las preguntas son distintas. Entonces, generalmente yo recomiendo para este tipo de investigaciones entrevistas estructuradas para que todos los entrevistados y entrevistadas tengan más o menos las mismas preguntas y puedan como compararse entre ellos. Ya como otro tipo de investigaciones más antropológicas de ese tipo, trabajan con cuestionarios más abiertos o simplemente sin estructura. ¿Ya? Los tipos de preguntas pueden ser generales, para ejemplificar, de contraste, de opinión, o sea, podemos preguntar todo ese tipo de cosas. Recuerden que es información cualitativa. Lo importante siempre es empezar con algo general. Mencioné por ahí en algunas correcciones que la primera pregunta de las cuestionarios de entrevistas iban demasiado al grano. La primera pregunta siempre es para abrir la conversación. Tiene que ser más flexible, abierta, es una opinión general, por ejemplo, sobre algún tema, y después vamos entrando como en profundidad en algunas otras cosas. También es importante usar ejemplos, preguntar directamente sobre lo que se sintió, la opinión, el conocimiento que se tiene sobre algún tema, etcétera. Recordar que esto es información cualitativa, nos sirve que la gente nos hable de cosas un poquito más profundas, ¿ya? De nuevo, la idea de que la pregunta del principio sea un poco más abierta nos permite también establecer una especie de confianza con el entrevistado, por eso no hay que ir directo al grano con las preguntas. Y la pregunta final también siempre es un poquito más abierta. De la misma conversación surgen cosas como, oye, ¿qué piensas tú del futuro, de esto? ¿Qué podría estar pasando con el fenómeno en el futuro? Em, Siempre vienen bien esas preguntas al final para también que el entrevistado no se quede con nada, como cosas que se le ocurrieron y que no pudo mencionarlas antes. Dejamos la pregunta final para que también haga una reflexión final, haga un cierre. Entonces, al principio y al final, un poco más flexible. Las preguntas más específicas siempre en el centro de la entrevista. Recomendaciones importantes, generar un clima de confianza, ¿cierto? Eso se llama rapport, que más bien como generar un lugar, o sea, elegir un lugar cómodo, establecer una relación de confianza, hablar parecido a la persona, generar empatía, buscar identificación con los entrevistados. Incluso a veces es importante que la gente entienda qué tipo de persona está entrevistando y, por ejemplo, se vista no similar, pero sí de manera que alguien te pueda parecer como de confianza. Es decir, yo estoy haciendo una investigación, no sé, en una población sobre vivienda informal, no puedo llegar de traje, ni puedo llegar en un tremendo auto. Eso inmediatamente genera una desconfianza, genera una diferenciación que no es buena para la entrevista. O por otro lado, estoy haciendo entrevistas a arquitectos famosos o a alguien del mundo, no sé, de las inmobiliarias. Idealmente uno no tiene que llegar en short y polera, sino que tiene que llegar quizás con un jeans como de un solo color, una camisa o una zapatilla de un solo color. Entonces, ojo con quién estamos entrevistando. Tenemos que tratar de mimetizarnos, entre comillas, con la persona para que justamente se genere ese clima de confianza. Si no, se generan como, de alguna manera, como diferencias que no son buenas para las entrevistas. Tratar de construir un diálogo, una conversación, no hacer saltos abruptos entre temas solamente porque nos interese. La idea es que la gente se sienta cómoda y pueda ir como soltándose y contándote cosas interesantes. No hacer preguntas tendenciosas. Si algo no se entendió, se puede repetir, se puede reformular. Em, Ojo ahí también como con las preguntas y las respuestas poco claras. A veces hay que dejarlo pasar. Bueno, si alguien no te quiso responder, no importa, vamos con la siguiente pregunta o le puedes volver a reformular la pregunta. Eso dependiendo de si es porque no quiso responder, uno sabe cuando alguien no quiere responderte una cosa y no pasa nada. No hay que meterse mucho en eso. Si es porque quizás no te entendió, vale la pena reformular la pregunta. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones también que son como flexibilidad. Esto todo es también cuestión de experiencia en la investigación y uno cada vez que hace una entrevista va aprendiendo algunas cositas importantes respecto de esto. ¿Ya? Algunos aspectos prácticos también, contactar al entrevistado, confirmar la cita. Si alguien te dice, ven la próxima semana, el miércoles a las 3,
el miércoles a las 12 ustedes le envían un correo, confirmo la cita, voy en camino, no sé qué, para que normalmente si son personas muy ocupadas, no va a haber mucho tiempo y vamos a tener que ser como muy puntuales también, pero sobre todo ir confirmando y recordando al entrevistado que va a participar de esto. Grabar y anotar todo, vestirse de acuerdo al participante, eso ya lo mencioné. Escuchar activamente de manera interesada también. Otra cosa importante, se nos olvida que es una investigación que a nosotros nos interesa, eh, y tenemos que estar siempre como muy, muy activos en la escucha. Nada de estar revisando el celular, ese tipo de cosas en las entrevistas que créanme que me ha tocado. Anotar, revisar anotaciones y transcribir, que es esto de transformar el audio en texto de manera inmediata. O sea, llegar a la casa, descargar el audio y pasarlo al TurboScribe inmediatamente o a otra inteligencia artificial de transcripción inmediatamente. Si no, va a quedar ahí, se nos va a perder el audio, o va a tener mala calidad y no nos vamos a acordar de las palabras clave. Todo lo que sea de manera inmediata nos sirve porque así usamos la memoria de corto plazo, que es bastante más potente que la de largo plazo, que solamente se queda con algunas cosas. Los grupos de enfoque o focus group, ¿cierto? Son las entrevistas grupales, esto ya lo mencionamos, de entre 3 y 10 personas, dirigidas por un especialista, que en este caso normalmente es el investigador o la investigadora. Em, la idea es juntar a gente que tenga visiones, que puede tener visiones contrapuestas, pero no que estén en pugna, que no estén en una pelea en ese mismo momento. Si no, no tiene ningún sentido. Si no el focus group se va a tratar sobre la pugna y no sobre el tema que ustedes quieren investigar. Em, Identificar justamente que este grupo, el grupo es la unidad de análisis, no lo que dice cada persona por separado, porque justamente las personas lo están diciendo en ese contexto. Es distinto, por eso es distinto a una entrevista. El focus group se analiza como un focus group, no como lo que dijo la persona uno, lo que dijo la persona 2, lo que dijo la persona 3. Se analiza como una conversación. Importante definir el perfil de los participantes, ¿cierto? ¿Qué queremos, quiénes creemos que son las personas indicadas para participar del focus group? Dependiendo de los objetivos del proyecto. Determinar un número de grupos, un número de sesiones. A veces nos interesan muchas personas, quizás hay que dividir en varias sesiones, o a veces es un solo grupo, dependiendo de la investigación, puede ser un solo grupo sin problema. Se tiene que generar la invitación, hay que tener un grupo, o sea, si queremos que el focus group tenga 5 personas, tenemos que invitar a 10. Eso es como en la regla general, el doble, para poder, como, porque además lo estamos invitando a cierta hora, a cierto lugar, y eso puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Como juntar personas. Organizar bien la sesión, ¿cierto? Que esté ordenado, grabar el audio o video. Hay muchos focus group también que graba video, que se graba en video, perdón. Es muy interesante también porque uno va viendo también las caras que pone la gente, etcétera. El rol del especialista, de la especialista, en este caso el investigador, la investigadora, es básicamente evitar las desviaciones temáticas. Normalmente en una conversación grupal se va yendo del tema. Eso es por naturaleza, ¿cierto? Hacemos una pregunta, y empiezan a opinar y después uno saca un tema, otro se acuerda de otra cosa y se empieza a ir. Ahí, muy sutilmente, la idea es que el especialista esté ahí presente para que pueda encauzar de nuevo la conversación hacia lo que nos interesa, ¿ya? Ojo ahí hay que dejar cierto grado de libertad, pero no tanto como para que para que la conversación se vaya hacia cualquier otra cosa. Y después del focus group, inmediatamente lo recomendable es elaborar un reporte, ¿cierto? Lo que pasó, las condiciones especiales, las palabras clave, los temas interesantes, para después apoyar de nuevo la transcripción. El audio y el video tienen que pasarse a la transcripción. En términos de observación de campo, con esto ya termino como en términos de las metodologías principales y las recomendaciones para el desarrollo de estas metodologías. Cuando hacemos observación de campo tenemos muchas cosas que tenemos que observar. No solamente es ir a observar y sacar un par de fotos en un lugar. Tenemos que observar el ambiente físico, el ambiente social y humano, ¿cierto? O sea, el ambiente, qué es lo que hay, cuáles son los elementos como construidos, cuáles son los elementos naturales, etcétera. Luego, qué hacen las personas, cómo se mueven las personas. Estamos observando un ambiente social y humano. Estamos observando actividades, qué es lo que hacen, cuándo lo hacen, a qué hora lo hacen. Artefactos utilizados, cómo interactúan justamente las personas con el ambiente físico, hechos relevantes que se trabajen, que se desarrollen en ese lugar, incluso retratos humanos. Retrato humano quiere decir como justamente acercarse, conversar
no una entrevista, en una encuesta, sino que más bien como acercarse y hacer un retrato, y eso, tomar nota sobre eso, ¿cierto? Como entender bien la lógica social que se genera, ¿no? Un retrato humano no es un dibujo en este sentido, o en este contexto de investigación. Y entonces, entender que cuando vamos a observar no vamos a mirar como cualquier cosa, sino que lo que hacemos es justamente entender un espacio en toda su complejidad física, social, de interacción físico-ambiental, de hecho, ¿cierto? De que constituyen como el espacio físico-social, incluso conversar con personas, todo eso es observación de campo. No es ir y sacar fotos de un lugar, ¿ya? La observación de campo puede ser de distinto tipo, no participante, es decir, el investigador o la investigadora se mantienen aparte, no participan de las actividades, observan desde cierta distancia. La participación pasiva, que es poder participar de un proceso o de un lugar, moderada, activa y participación completa. Estas son distintas como fórmulas de participación. O sea, siempre se puede, y esto es una cosa que es una discusión todavía en términos científicos, siempre se ha discutido también, ¿cuánto puede participar el investigador respecto del proceso? Por ejemplo, estoy investigando la historia de un grupo de personas que están luchando por la vivienda. Y yo soy el investigador o la investigadora y soy parte activista del colectivo que está peleando por la vivienda. Eso se puede hacer en la medida que siempre se diga. Entonces la investigación parte diciendo que esta es una observación de campo de tipo participante activa. Yo soy parte del movimiento. O en verdad soy alguien que comparte y muchas veces interactúa con las personas que son los activistas, pero no es activista. Entonces es una participación pasiva. O no, yo estoy fuera y solamente observo. Eso es no participante. O por otro lado, en el otro sentido, soy parte de la dirigencia del grupo activista por la vivienda, eso se llama participación completa, ¿ya? Se puede siempre que uno declare, soy participante, o sea, esta es una investigación con observación de campo de tipo participación completa, o sea, soy un activista, incluso soy dirigente de los activistas, ¿ya? Entonces eso siempre se debe declarar. Respecto a la observación de campo, lo que usamos también es como para tomar notas, son las bitácoras de campo, que es básicamente una especie de ayuda a memoria que nos permite como interpretar los significados, muchas veces también de nuevo, cuando estamos observando algo muy complejo, se nos escapan los detalles, por lo tanto, observar y al mismo tiempo anotar todos los detalles es importante. Esto también es una buena recomendación, anotar oraciones completas. No anoten palabras. Cuando anotan palabras, no sirve de nada porque después leen esa palabra y nos dicen como, no me acuerdo qué pasó acá. Anoten oraciones completas, pasó tal cosa, hacer un registro completo como en base a oraciones que no sean solamente un verbo o una palabra porque no se van a acordar de qué se trata. Registrar los tiempos, la hora en que está pasando el fenómeno, cuánto se demora algo, etcétera, también es importante. Em, y siempre dejar como espacios al final para comentarios. Siempre separar, eso también lo mencioné respecto de las fichas de lectura, siempre separar lo que estamos viendo de los comentarios que nos puedan surgir después. Entonces, por eso lo reflexionamos, decimos, esto puede significar tal, me surgen preguntas, qué sé yo. Dejar un espacio para comentarios aparte, ¿sí? Todo lo que sea bitácora, arriba, o sea, una fichita puede ser arriba y dejar un espacio abajo donde lo pongamos de hacer como, estos son comentarios aparte, ya no son parte del registro, sino que son cosas que se me ocurrieron después o al mismo tiempo, pero que no tienen que ver, que se me ocurrieron a mí, que no están en el campo específicamente. Luego de eso, el trabajo es ordenar y sistematizar las notas, leerlas, agregar nuevas reflexiones, pasar notas al computador. También, de nuevo, tenemos que pasar estas fichas al computador y hacer análisis de ellas. Entonces, esos son como una revisión completa de recomendaciones que tienen que ver con, bueno, con la parte de cómo ordenar la información, cómo aplicar los instrumentos, cómo pilotarlos también, cómo estudiar las técnicas de reclutamiento, cuáles son las principales recomendaciones éticas, cuáles son las principales recomendaciones para encuestas, entrevistas, focus group y observación de campo. No sé si hay alguna duda respecto de esto. No, ninguna. Sí, sí, más o menos tenían como clara cuáles eran como los pasos, las condiciones en las que tienen que generar como sus distintas metodologías. Sí, por lo menos a mí me pasaba que yo repetía mucho las entrevistas, en realidad, el tema de la saturación.
Eso, bueno, es importante también como cuando uno hace una primera aproximación y es más abierto, seguramente la saturación llega mucho después, porque como es Mm. abierto, la gente te habla de cualquier cosa. En cambio, cuando uno va con las preguntas clave, ya como claras y todo, la saturación puede llegar como de nuevo a la séptima, octava entrevista. Yo creo que es muy raro que alguien te diga algo completamente nuevo. ¿Ya? Ese tipo de cosas son importantes. Bueno, a veces dependiendo de la profundidad de la investigación, puede ser más o puede ser menos. ¿Más dudas respecto de estas recomendaciones de metodología? ¿Alguien ha hecho pilotaje de su encuesta o de sus entrevistas ya? ¿Nadie? Profe, Ujú. em, es que aquí yo me perdí porque como la investigación dio otro vuelco, al principio yo tenía una entrevista que era ay, no me acuerdo, pero ya. Ya. Y después, ahora como tengo que mi recopilación de datos solamente a través de algo más teórico, me perdí en esta parte. O sea, al En tu final, caso, en tu caso no di ninguna recomendación de cómo hacer el análisis de revisión documental, ¿no? O sea, de análisis documental. ujú, Para los que están haciendo revisión documental, yo diría que lo importante está acá. Ordenar metódicamente y exhaustivamente la información, separarla en cosas que son como de distintas fuentes, anotar todo lo que tenga que ver justamente con las fuentes de información, que no se nos puede quedar nada como respecto de elementos o sea, como tenemos que saber de dónde viene la información. Segundo, también como separar o transformar todo lo que es audio y todo lo que es video en imágenes y textos. Por ejemplo, estoy haciendo tal y me encontré una buena entrevista en YouTube. Tengo que transformarla, tengo que transcribirla. De hecho, hay herramientas que transcriben videos de YouTube sin ningún problema, que es básicamente como extraer los subtítulos y al mismo tiempo extraer las principales imágenes de eso, porque no vamos a poder analizar el video de YouTube por separado, sino que lo que tenemos que hacer es transformar eso en fotos, un fotograma del video, las principales imágenes, o cada 3 segundos una imagen, como sea mejor, dependiendo del tipo de video, y todo lo que el video dice. Eh, También todo, no sé, me encontré libros buenos y qué sé yo, pero están escaneados y no sé, bueno, tiene que ser posible de tomar ese texto y trabajarlo. Entonces, también, todo eso tiene que ver como con la información, como con la revisión documental. ¿Sí? ya, profe. Ya, gracias. Lo mismo, como si estoy analizando un libro o tal cosa, tendría que hacer un registro de imágenes, ¿no? Como, bueno, todo lo que tiene el libro, pasarlo a imágenes para después analizarla por separado. Entonces tengo que hacer un registro de imagen, fuente, nombre de la imagen, todas las imágenes que sean interesantes respecto de tu tema que tú estás analizando. Eso también es importante respecto de la revisión documental, ¿sí? Sí, profe, gracias. Vale, bueno, en el caso de la investigación que trabajamos sobre Twitter y, bueno, no me acuerdo que hicimos al final Sí, YouTube, Twitter, cuando hicimos la sí. investigación de Airbnb, eso es revisión Ujú. documental y eso es o sea, ahí hicimos un montón de órdenes metódico y exhaustivo respecto del orden de la información para poder tener claro como de dónde viene cada una, poder sacar como cosas, Sí. eso es. Ya. Sí, mientras usted lo decía, yo me estaba acordando de eso, así que. Eso es revisión documental. Entonces, como, Ujú. bueno, de dónde vienen las, hicimos análisis de prensa, entonces, de dónde vienen, qué fecha tienen, toda la información, el link, qué sé yo, después sacamos eso, si son videos de YouTube, hacemos unos pantallazos, sacamos lo que dice, si es Twitter también, como se saca el texto, la imagen aparte, ¿sí? Sí, 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 lo recordé. Gracias. Ya. Quienes están haciendo encuestas o entrevistas, ¿alguien ha hecho pilotaje de su encuesta o entrevista? No, no he hecho pilotaje. Vale. Va a ser parte o sea, esta semana tienen que hacer pilotaje porque parte de la entrega va a ser los resultados del pilotaje, la entrega de la próxima semana, parte va a ser el desarrollo del pilotaje, las principales conclusiones, ¿ya? Todos los instrumentos se pueden pilotar, ¿sí? Como
Si yo creo que mi ficha de observación en terreno está buena, tengo que ir a probarla un día, decir como me falta espacio para colocar otras cosas, me falta espacio para colocar en la fecha, no sé, cosas así. Ya, todos los instrumentos se puede hacer pilotaje antes de hacer la metodología final o antes de aplicar la investigación final. Bien, vamos con el último contenido que tiene que ver con esta herramienta clásica, absolutamente conocida por ustedes. Me imagino que todos en algún momento han hecho o han visto una carta Gantt. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, la carta Gantt de alguna manera ha sido como, gracias al señor Gantt, brillante, se le ocurrió una manera de expresar, ¿cierto? Como las tareas de un proyecto en el tiempo. Y esta forma de visualización se hizo absolutamente universal. No hay proyecto que no tenga carta Gantt. Si hay un proyecto de cualquier tipo, de lo que sea, que no tiene carta Gantt, no es un proyecto. Básicamente se transformó en un básico. O sea, así como tiene que haber objetivos, tiene que haber una carta Gantt porque esos objetivos tienen que estar proyectados en el tiempo. Si no, poco proyecto es. Ya puede ser una idea, pero no un proyecto. Em, ¿Qué es importante de una carta GAN o una buena carta GAN? Es que muestra las actividades que se realizaron o que se realizarán, cuándo comienzan y cuándo terminan y cómo se relacionan entre sí. Voy a poner énfasis porque me imagino que todos conocen las cartas GAN típicas donde uno pone como cuáles son las tareas, cuándo empezó y cuándo terminó. Pero lo más importante para mí en esta fase de desarrollo de proyecto es que ustedes identifiquen muy bien cuáles son las tareas que se relacionan entre sí. Esto es lo más importante, ya es como quizás las cartas GAN, de hecho estas que están acá como ejemplo abajo de la diapo, no tienen las relaciones entre sí, ¿ya? Son cartas GAN básicas que no tienen las dependencias. Vamos a hablar del concepto de dependencia. ¿Ya? Entonces, ojo con este tema porque esto es lo que va a ser evaluado en la próxima semana, ¿cierto? Ustedes van a tener que desarrollar una carta GAN de lo que queda de semestre y al mismo tiempo tienen que establecer las relaciones entre las tareas. ¿Cuáles son las tareas que dependen de otras? Ya, el formato habitual, esto es una tabla con fecha en el eje horizontal y actividades en el eje vertical, ¿cierto? Un clásica carta GAN, no vamos a complejizar eso, no tiene mucho sentido. Lo que sí vamos a hacer es justamente identificar las dependencias y las holguras, ya que son como los dos conceptos importantes respecto de que quizás que no han trabajado todavía, ¿cierto? Como, pero después cuando trabajen en proyectos se van a dar cuenta que tenemos esos dos conceptos, además de inicio y término, tenemos dependencia y holgura. Ya como esto fue creado a principios del siglo XX y es una forma clásica de gestionar todo tipo de proyectos, en verdad ya casi no hay proyectos que no usen carta GAN o una fórmula similar para desarrollar sus proyectos. ¿Qué es importante y que es importante para, de nuevo, la entrega de la próxima semana? Es que estén las actividades y se definan, se enumeren todas las tareas de un proyecto y que se considere el inicio y el cierre de cada una de las tareas. Luego se tienen que ordenar las tareas según su secuencia lógica, qué va primero, qué depende de qué y qué puede hacerse en paralelo. Esta es la idea de dependencia. ¿Qué tarea depende de qué? Qué tarea no puedo empezar? Si no completo la anterior, tiene que estar registrado en la carta GAN. Mientras que hay otras tareas que sí pueden desarrollarse en paralelo y que no pasa nada. O sea, yo puedo hacer completar el marco teórico junto con el desarrollo de las entrevistas sin ningún problema. Pero no puedo hacer análisis de las entrevistas si no he terminado las entrevistas, ¿ya? Además, se asigna una duración a cada una de las tareas, se estiman cuántos días, semanas o meses tomará cada uno y se construye justamente la tabla donde cada una de las filas es una lista de actividades y la columna es el calendario por semanas, días o meses, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ya conocen, clásica carta GAN sin ninguna complejidad. Pero aquí aparecen un poquito las complejidades que vamos a introducir en este trabajo y que vamos a explicar un poquito más en profundidad, que tiene que ver justamente con una buena carta GAN o una carta GAN de proyecto que de verdad sirva, que de verdad sea de nivel profesional. Es un poco la idea también de la clase, explicarle un poquito esto, porque normalmente estamos acostumbrados a cartas GAN más bien sencillas. Tiene cuatro elementos que son importantes, ¿cierto? Los fui mencionando, pero ahora los quiero dejar un poco más claros. Además de las tareas y las duraciones, tenemos que establecer las dependencias entre las tareas. Muchas actividades no pueden comenzar hasta que otras terminen. O muchas tareas tienen que empezar en paralelo, o muchas tareas tienen que sí o sí terminar en paralelo, ¿ya?
o terminar el mismo día idealmente. Entonces, hay muchas actividades que dependen de otras y esas dependencias se muestran en una carta Gantt a través de flechitas. Si ustedes miran la carta Gantt, voy a prender el puntero. Estas flechitas que hay aquí son dependencias entre tareas, son distintos tipos de dependencias. Esta dependencia que está aquí es una dependencia de fin-inicio. Yo no puedo comenzar esta tarea azul sin completar esta tarea turquesa. Mientras que esta dependencia es inicio-inicio, que quiere decir que yo no puedo, de alguna manera, o estas tareas sí pueden comenzar en paralelo. Lo que no pueden hacer es terminar una después de la otra, ¿ya? Entonces, o sea, otro tipo de dependencia. Aquí de nuevo hay una dependencia de fin-inicio, que implica que yo no puedo comenzar esta tarea verde sin que termine esta morada. Y así los distintos tipos de dependencia que se generan, ¿ya? Em, Estas son importantes, a pesar de que seguramente en sus proyectos de investigación no van a haber tantas dependencias, van a haber más dependencias de fin-inicio que de inicio-inicio, pero de todas maneras se las explico para que lo tengan claro. Entonces, también hay dependencias de fin-fin, es decir, una tarea no puede finalizar sin que la otra también finalice, y por lo tanto tienen que alinearse en el fin de la tarea. Entonces, a eso llamamos como dependencia, ¿ya? Lo segundo importante, o en verdad, una cosa que surge de la idea de dependencias es poder identificar la ruta crítica. La ruta crítica de un proyecto es la secuencia de tareas que no tienen margen de retraso. Hay tareas que yo puedo mover, por ejemplo, esta morada, yo la puedo mover un poco más adelante, un poco más atrás, tiene cierta holgura, que es el siguiente elemento, el cálculo de la holgura. Esta tarea claramente tiene una holgura porque yo la puedo empezar antes o un poquito después, se nota que no es parte de la ruta crítica, pero hay otras tareas que van a ser absolutamente importantísimas para desarrollar eh, el proyecto lo más eficientemente posible. Y eso se identifica justamente con la identificación de las tareas que no tienen ningún tipo de holgura. Cuando hacemos el recorrido por las tareas que no tienen ningún tipo de holgura, nos encontramos con la ruta crítica. Esas tareas no pueden retrasarse por ningún motivo. Hay otras que podemos empezar a mover, pero esas, las de la ruta crítica, no se pueden mover por ningún motivo, sino el proyecto completo fracasa o no cumple con sus plazos. Y de nuevo, comentar que hay tareas que tienen cierta holgura o una flexibilidad, que es un tiempo que la tarea puede atrasarse sin afectar la fecha final del proyecto. También es importante ir manejando las holguras, ¿cierto? Evidentemente no podemos utilizar todas las holguras porque si las utilizamos todo se vuelve ruta crítica. Entonces, lo importante de una buena carta Gantt es que permite una secuencia de tareas paralelas o simultáneas. Algunas pueden desarrollarse en paralelo y otras pueden aprovecharse justamente de la reducción total del proyecto. Si yo logro reducir la cantidad de días destinados a una tarea de ruta crítica, quiere decir que el proyecto lo puedo terminar en menos tiempo, ¿ya? La idea de la entrega de la próxima semana es que ustedes puedan como probar un listado de tareas. Entre ellos incluye el pilotaje, el desarrollo, cuántas veces voy a ir a terreno, cuándo voy a analizar los datos, cuándo voy a escribir. Hay cosas que puedo escribir en paralelo, hay cosas que no. Hay cosas que puedo ir completando, hay partes del informe. El informe no es solamente un informe, el informe tiene varias partes: escribir una introducción, escribir un desarrollo, eh, ajustar la bibliografía, tiene que ser la parte final o no. Entonces, todas esas tareas tienen que estar como identificadas en nuestra carta Gantt y tienen que estar además identificadas justamente estas dependencias. Para poder identificar, usted además me va a tener que decir cuál es la ruta crítica de su proyecto. Eh, es una tarea relativamente sencilla, pueden trabajarla también probando como algunas posibilidades. Es más bien un ejercicio para que ustedes prueben la idea de desarrollar cartas Gantt con dependencias, holguras, rutas críticas, etcétera. Y vamos a ver ahí como cuáles son como las cosas importantes. Lo importante de esto, en verdad, es que ustedes lleguen a la conclusión de cuáles son las cosas que no pueden atrasarse y cuáles son las cosas que sí, idealmente pudiesen partir hoy día, pero que pudiesen quizás moverse. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tienen que ser sí o sí y no atrasarse ni un día? Son las cosas importantes, es decir, la identificación de la ruta crítica, ¿ya? Em, este es el calendario de lo que queda de semestre, y nos quedan más alrededor de 5 semanas de trabajo duro de desarrollo de metodología. El resto del tiempo que nos queda es básicamente el desarrollo de la escritura del informe. O sea, estamos a día 9, tenemos la entrega el día 2, perdón, la entrega el día 16, esta es la entrega 2, esta es la entrega 1, ahí está, hay un error.
Y esta entrega del 16 tiene que tener el pilotaje desarrollado. Como nadie ha hecho el pilotaje, seguramente en su carta gana el pilotaje va a estar en esta semana, pilotaje de los instrumentos. Entre la semana del 19 y del 19 de mayo y el 20 de junio, tienen que estar todas las metodologías desarrolladas. Si alguien no tiene la metodología el día 20, en verdad no va a llegar al final de la investigación. Idealmente tenemos que estar procesando datos, dando procesamiento de datos, que también puede durar un par de semanas. Recuerden que la encuesta no solamente hacer la encuesta, sino que después hacer el análisis estadístico, y eso puede llevar una semana, puede llevar incluso 2 semanas, que puede ser la semana 12, 13 o 14, porque tenemos que dejar la 14, 15, 16 para la escritura del informe. Con 3 semanas de escritura de informe es suficiente. Recuerden que no es un gran informe, 80 páginas, más bien un reporte que dé cuenta de qué se hizo en términos de investigación. Y eso en 3 semanas de escritura, así como consciente y aplicada, se logra. Pero para eso tenemos que el día 27 llegar con nuestros análisis realizados. Entonces tenemos 5 semanas ahí claves para la toma de muestra, la toma el desarrollo de las metodologías, 2 o 3 semanas para desarrollo de los análisis y la semana 15-16 para la escritura del informe. Ya no hay más tiempo que este. El día 11 de julio se cierra la entrega número 3, que es la entrega final del proyecto. Eso es lo que queda para que lo tengan en consideración para el desarrollo de sus cartas Gantt. Entrega del 16 de mayo, que vale el 10% del curso, es una exposición máximo de 10 minutos, que los contenidos son los siguientes. Contextualización breve del problema. Recuerden de qué se trata la investigación, una pequeña introducción muy cortita. Ya sabemos de qué se tratan las investigaciones, pero evidentemente hay que volver a mencionarlo siempre que hacemos una PPT. Explicar la última versión del procedimiento metodológico, las técnicas utilizadas, entrevista, observación, registro, la justificación de por qué se eligió según la hipótesis y los objetivos, y el detalle logístico, cuándo van a ir, dónde van a ir, cuáles son los criterios de aplicación de las entrevistas, encuestas, observaciones, lo que sea. El reclutamiento y el pilotaje, describir el proceso de pilotaje, qué se ajustó, qué observaciones surgieron, es decir, tienen que hacer el pilotaje ya, porque tienen que la próxima semana contarme qué ajustes hicieron al respecto del piloto. Criterio de selección de participantes, número de casos esperados, el número de esperados de casos de encuestados, de entrevistas, observaciones en terreno, cuántas veces van a ir, todo lo que tiene con el número. Obstáculos y ajustes en curso, o sea, cosa que todavía les falta por afinar con la idea de que ese día cerremos absolutamente la metodología. Los instrumentos, ¿cierto? Mostrar la pauta de observación, la guía de entrevista u otros instrumentos validados, la encuesta, todo eso tienen que mostrarlo y explicarlo. Enfatizar cómo están alineados con las variables y categorías del estudio. Adelantar los resultados si es que existiesen. Yo creo varios y varias tienen ya algunos resultados. Entonces, idealmente tienen que mostrar algunas cosas, citas destacadas de las entrevistas, patrones observados, mapas, croquis, fotos buenas, todo lo que ya están como de alguna manera diciendo como ya, este va a ser como parte importante de la investigación, de los resultados. También un par de diapositivas de eso. Aclarar si son resultados parciales y en proceso, esto es importante, o si ya más bien es una base de datos final o lo que sea, y la carta GAN del semestre. Mostrar claramente qué es lo que ya se hizo, qué es lo que está en curso y qué falta. Usar colores y símbolos para identificar avance real, lo planificado y lo que mencioné de dependencias, holguras y rutas críticas. ¿Sí? ¿Queda claro los contenidos de la entrega de la próxima semana? Sí, esta sería una PPT, algún formato específico, apaisado, Eh, tamaño de página. PPT apaisado, sí. Como el que estoy mostrando ahora, puede ser esta o 16 por 16:9, 4:3, la que ustedes quieran, pero sí, apaisado idealmente. Ok. Ya. A menos que mi material de investigación se lea mejor en vertical, no sé qué, podría ser, pero en verdad creo que no se justificaría nada de vertical. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿Todo claro?
Bien, voy a parar la grabación.